Y cada miércoles que nos toca compartir, vamos leyendo capítulo a capítulo el segundo libro de Samuel. Y en esta oportunidad vamos a estar meditando en el capítulo 4. Y la idea es que nosotros podamos aprender la lección, una de las lecciones que en este pasaje nosotros ahí encontramos. El título de esta noche en realidad es ¿en quién confías? ¿En quién confías? Y es un tema en realidad simple, un tema sencillo de entender. Creo que en nuestra vida cristiana, más de alguna vez, en muchísimas ocasiones, hemos oído de él, hemos hablado de él, lo hemos compartido incluso. Pero a veces las cosas más simples y sencillas es cuando más cuesta lograrlas. No sé si ustedes han visto cómo de repente hay cosas que quedan totalmente hermosas, pero su hermosura y su belleza radica en lo simple que son, en lo sencillo. Algo tan sencillo y tan simple puede ser tan hermoso, pero lograr eso, llegar a alcanzar, tener esa dinámica no es tan fácil. Y esta es una de esas enseñanzas. Como cristianos estamos acostumbrados a escuchar este mensaje. Confía en Dios, confía en el Señor, ponga toda su confianza en Él, deposite su confianza en Dios. Y esa es una verdad sencilla de comprender. No hay mucho que explicar dentro de esa verdad. Podemos confiar en Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él ha prometido. Y debería ser relativamente, como digo, simple y sencillo confiar en Él. Pero como estaba bastante mencionado, eso también, eso a veces es una de las cosas más complicadas, más complejas. Quisiera comenzar compartiéndoles qué es la confianza, y esa es una definición simple acerca de la confianza, y es que la confianza es una esperanza que una persona tiene, una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, al que algo sea así, que algo funcione de una manera determinada o que una persona actúe como ella desea. Esa es la confianza. Cuando hablamos de confianza estamos hablando de una esperanza firme, una convicción que alguien tiene de que algo sucederá, de que alguien hará algo, de que algo será de forma que nosotros esperamos. De alguna forma todos tenemos nuestras esperanzas depositadas en algo o alguien. Ninguno de nosotros ignora lo que es confiar. Todos en algún momento estamos confiando en alguien, en algo o en alguna cosa para que suceda. Todas nuestras relaciones, de hecho, se basan en la confianza. El nivel de confianza que tenemos con los demás va a determinar la manera en que nos vamos a relacionar con ellos, lo que vamos a permitir que hagan o no, y cómo se acerquen a nuestras vidas o no. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que permitimos alrededor de las personas depende del nivel de confianza que tengamos en ellos. Hay lugares que a nosotros nos inspiran confianza. No sé si les pasa eso que cuando de repente ustedes van conduciendo por ciertas zonas, hay lugares donde se sienten más confiados al conducir. Y hay otras partes cuando uno llega que ya no inspira mucha confianza, da un poco de temor y uno empieza a sentir un poco de preocupación. Porque las circunstancias en las que nosotros nos sentimos familiarizados, las circunstancias en las cuales nos sentimos cómodos, que nos dan cierta sensación de paz, nos llevan a tener confianza. Uno puede llegar a sentirse confiado en cosas que uno ya ha visto, que uno ya conoce, con quien ya se ha relacionado. Siento confianza de cada día tomar mi vehículo y conducirlo porque es un vehículo que yo conozco, un vehículo que yo suelo conducir y sé más o menos su tamaño, sus dimensiones, cuánto me va a tomar girar, cómo voy a retroceder. Yo puedo calcularlo porque confío en eso, ya que lo he usado constantemente. Entonces, esa circunstancia me da tranquilidad. Ahora, si usted me pone a manejar un bus, si usted me pone a manejar un camión, ya no voy a sentir la misma confianza al conducirlo porque no es algo con lo que estoy familiarizado. Pero solemos entonces depositar nuestra confianza o confiar dependiendo de las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. También, por ejemplo, podría citar algunos casos de la vida práctica, como cuando usted va en el transporte público. No es lo mismo cuando a usted le toca viajar en el transporte público, en el transporte colectivo, como cuando va en su vehículo privado. Usted se siente confiado totalmente cuando va en su vehículo particular. Pero cuando le toca subirse a un bus, si es que ustedes se acuerdan de eso, hermano, yo sé que solo de helicóptero para arriba manejan, pero cuando nos toca subirnos a un bus, si les tocara hoy irse de regreso a su
estoy seguro que habría cierto nivel de desconfianza y cada persona que se subiera a ese bus para nosotros representaría una amenaza, para nosotros representaría una preocupación, porque no estamos acostumbrados y es una circunstancia extraña para nosotros. Pero mientras venimos en nuestros vehículos, venimos totalmente confiados. Algunos se confían tanto que hasta se duermen tranquilamente, ¿ya? Y con el uso, con el tiempo, con el pasar de los días, uno va aprendiendo a tener confianza en las circunstancias en las que uno se mueve. Entonces, de hecho, por eso una de las cosas más caras y uno de los temores más grandes con lo que vive nuestra sociedad hoy es poder mantener esa sensación de estar confiado, es poder mantener esa sensación de seguridad, es poder tener esa percepción de que todo a mi alrededor está bajo control, es seguro y no corro ningún peligro, ni yo, ni los que están a mi alrededor, ni mis seres queridos. Es una de las cosas por las cuales más nos preocupamos y de las cuales más temor tenemos diariamente en nuestra vida. Por eso es que no permitimos que cualquiera se relacione con nuestros hijos porque no tienen nuestro nivel de confianza. Incluso con nuestros hijos, por ejemplo, nuestros amigos, son nuestros amigos, confiamos en ellos, pero hay cierto límite con la confianza que tenemos para con nuestros amigos. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque estamos con el temor de que esa confianza que depositamos en personas, en circunstancias, en cosas, sea rota, sea traicionada o sea violentada, porque es algo muy común. La confianza puede ser rápidamente traicionada, rápidamente violentada, y nosotros podemos empezar a dar cuenta, cada uno de nosotros, de cuántas veces se nos ha traicionado nuestra confianza, por propios y extraños. Cuántas veces hemos sido engañados por gente que nos conoce y por gente que no nos conoce. Incluso por los de nuestra propia casa, con los que todavía vivimos, hemos sido engañados muchas veces, ¿verdad? No voy a ahondar más en ese tema porque no quiero que vayan a empezar a pelear, pero todos en algún momento, aún de los de nuestra propia casa, hemos visto cómo han defraudado nuestra confianza. Pero una verdad es también que todos nosotros en algún momento hemos defraudado la confianza de alguien. Todos nosotros en algún momento hemos traicionado, hemos violentado la confianza que alguien puso en nosotros. Y la forma más fácil en que hemos hecho esto es cuando alguien nos dijo, mira, te voy a contar algo, pero solo a ti. Por favor, no se lo digas a nadie más. Y lo primero que hacemos cuando vamos a la casa es contarlo. Te voy a contarlo, porque ustedes son de mi confianza. Sí, pero ¿y aquel a quien le dijiste que no lo iban a hacer? Entonces, yo creo que si de ese ejemplo partimos, somos culpables de traicionar confianzas y también somos víctimas de que se nos haya traicionado nuestra confianza. Y de ahí en adelante, una gran cantidad de cosas, quizás mucho más dolorosas incluso, cuando hablamos de matrimonio, que se juraron amor eterno en un altar, por la confianza que se tenían y el amor que había entre ellos, y fue traicionada. Entonces, es algo con lo que nosotros lidiamos. ¿En qué y en quién poner nuestra confianza? Pensando en la iglesia en particular, pareciera que la iglesia debería tener claro este concepto. ¿En quién confía la iglesia? La iglesia confía en Dios. Pero en realidad, muchas veces, creo que lo hemos visto y lo hemos vivido, a veces esto simplemente es un dicho, es un cliché. Ay, ponga su confianza en Dios, hermano, ya va a ver todo va a estar bien. Ay, yo en Dios confío, dice muchas veces la gente, pero sus acciones y sus reacciones demuestran totalmente lo contrario. Aparentaría que lo que dice no es congruente con lo que vive, porque dice confiar en Dios, pero la angustia la consume por dentro. Dice confiar en Dios, pero busca la ayuda lejos de Dios, de tal manera que no hay congruencia entre lo que yo profeso con mi boca y lo que yo realizo con mis acciones a la hora de demostrar la confianza que tengo en Dios. De hecho, la idea de empezar definiendo y hablando un poco acerca de esta confianza es que hoy vamos a ver la historia de un hombre que nunca puso su confianza en Dios, un hombre que nunca estuvo caminando en la voluntad de Dios, un hombre que podemos llegar a afirmar que no era un hombre temeroso de Dios, aunque era un hombre conocedor de Dios. Y este hombre es Isboset, de quien vamos a estar hablando. Pero antes de pasar a la historia como tal, quisiera que pudiéramos establecer que lo que vamos a tratar de aprender esta noche es que cuando nuestra confianza no está puesta en el Señor, nosotros somos frágiles, somos vulnerables, somos débiles. Cuando nosotros no tenemos nuestra confianza puesta en Dios verdaderamente, genuinamente, entonces vamos a convertirnos en personas frágiles, vulnerables y débiles. Y estando en un mundo tan traicionero como el que vivimos, nosotros necesitamos mantener nuestra esperanza en Cristo. Él es nuestra roca firme y es nuestra roca eterna. Esas son dos
cualidades, dos virtudes de nuestro Señor, de las cuales deberíamos aferrarnos y por las cuales deberíamos confiar permanentemente en Él, porque Él es una roca firme, inamovible, que además permanece para siempre. Nada, ninguna otra cosa en esta tierra o en el universo puede darnos esa garantía de ser firme y eterno. Nada en esta tierra puede generarnos esa confianza. Por lo tanto, lo más acertado que podemos hacer es confiar en el Señor. Ahora, vamos a ver tres cosas, vamos a ver tres puntos en esta noche. La primera es que los hombres no son confiables, pues son perecederos. ¿Esto qué quiere decir? Los hombres no son dignos de confianza, pues su tiempo es limitado. Si usted confía en mí ahora, pues lo puede hacer por unos años, pero quizás en 50, 60 años ya no va a poder confiar en mí, sencillamente porque quizás ya no esté en esta tierra. Somos perecederos, más Dios es eterno. La segunda razón es que los hombres no son confiables, pues son traicioneros. Y alguno estará pensando en su corazón, pastor, usted debería decir, los hombres no somos confiables porque somos traicioneros. Y tiene razón. Pero esa es la razón por la cual no deberíamos confiar en los hombres. Porque somos traicioneros. Somos muy volátiles. Somos fluctuantes. Constantemente podemos llegar a cambiar de opinión y ser desleales permanentemente. Más Dios es fiel. Y en tercer lugar, los hombres no son dignos de confianza, pues tienen limitado su poder, su conocimiento y sus recursos. No importa quién sea el hombre en que usted confíe, usted va a encontrar que tiene un poder limitado, usted va a encontrar que tiene un conocimiento limitado y que sus recursos son limitados. Solo el Señor Dios es el Todopoderoso. Y eso es lo que vamos a tratar de meditar esta noche. Así que quiero invitarles a la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 4. Son 12 versículos, los vamos a leer todos de una vez para comprender toda la historia, para leer toda la narración que nos da este pasaje y que veamos cómo Isboset es asesinado. 2 de Samuel, capítulo 4, leemos del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón de Erorita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los Beeroditas habían huido a Itaim y moraban ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos al 5. Los hijos, pues, de Rimón Beorita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, y he aquí que la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa, y cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron, y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matar. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beorita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Y cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la buena nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón.
Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos por el privilegio de poder abrir tu palabra y conocerte, conocer más de tu amor, de tu gracia y bondad con nosotros. Gracias, Señor, porque también nos permites hoy poder tenerte, Señor, y poder sentir tu presencia en nuestra vida, para poder confiarte a ti, Señor, nuestra alma, nuestro ser. Mi Dios, ayúdanos a estar plenamente convencidos, plenamente descansando en ti, Señor. Permite, Padre, que nuestra confianza esté permanentemente depositada en ti para todo y en todo, Señor. Y que esta noche, a través de tu palabra, esta verdad pueda afianzarse en nuestros corazones. Por favor, te lo pido, Dios. Amén. Bien, entonces, pensando en que vamos a hablar acerca de confiar en Dios y no en los hombres, quiero que nos volvamos a, digamos, conectar con la historia del segundo libro de Samuel, porque es importante que veamos cómo se ha venido desarrollando la narración que tenemos hasta el momento. Recuerden que el segundo libro de Samuel es el que nos narra cómo fue que David llegó al trono. Y específicamente del capítulo 2 al capítulo 6 nos cuenta esa etapa de transición. David no llegó directamente al trono. David primero fue rey sobre una sola tribu. Esa tribu fue Judá. Pero en las demás tribus, en las otras tribus, el quien gobernaba era Isboset. ¿Quién había puesto a Isboset como rey? ¿Quién era Isboset? Recuerden que Isboset era un hijo de Saúl, el rey que había muerto. Probablemente era un hijo ilegítimo que había tenido fuera del matrimonio, porque la Biblia narra que todos los hijos de Saúl murieron en la batalla con él. Pero este Isboset de repente aparece, Abner lo pone como rey. ¿Quién era Abner? Abner era el general de Saúl, la mano derecha de Saúl. Entonces Abner, tratando de mantener el gobierno sobre Israel, levanta a Isboset para que se convierta en el próximo rey. Las demás tribus lo reconocen como rey. Isboset se levantó como el adversario de David. David gobernaba en una tribu, mientras que Isboset gobernaba en el resto de las tribus. De una manera directa, podríamos decir que Isboset representaba la voluntad de los hombres. Aquella voluntad que allá en Primera de Samuel vinieron delante de Samuel y le dijeron: Samuel, ya no queremos que Dios sea nuestro rey, ni que tú seas nuestro profeta, ni que tus hijos continúen juzgándonos. Queremos que Dios sea queremos que tener un rey conforme a todos los demás reinos. Queremos tener un rey conforme a todos los demás hombres. Como tienen sus reyes los otros pueblos, así queremos tener también nosotros el nuestro. Entonces Dios le dio a Saúl. Pero ese rey Saúl, era un rey conforme al corazón de los hombres. Por lo tanto, era un rey imperfecto, un rey que no iba a andar por el camino que Dios le estableciera. E Isboset representaba la continuación de esa rebeldía del pueblo de Israel. Lo que quería Israel era que no viniera David a gobernarlo, porque sabían que David representaba la voluntad de Dios. Entonces, por eso levantan a Isboset y por eso aprueban a Isboset como rey, a pesar de que Isboset no tenía cualidades para reinar, a pesar de que Isboset era un hijo ilegítimo, y a pesar de que, podemos decirlo de esta manera, Isboset era simplemente un títere, una pantalla, porque el que estaba detrás del verdadero poder era Abner, el general del ejército. Pero los israelitas aceptan eso, porque ellos entendían que aceptando a Isboset iban a poder seguir viviendo sus vidas como ellos quisieran, iban a seguir siendo gobernados conforme al corazón de los hombres y no conforme al corazón de Dios. Y entonces, en ese sentido, Isboset era enemigo de David. Isboset era el adversario de David. Cuando comenzó a reinar Isboset, a la par de él estaba Abner. Isboset permanecía en el trono y Abner andaba por todas partes peleando y defendiendo el reino. Abner era el hombre poderoso, Abner era el guerrero, Abner era el que trataba de sostener con el brazo armado, con la fuerza, con el liderazgo, el reino de Isboset. Pero en cierta ocasión, ya cuando Isboset entendió un poco cuál era su papel, empezó a tener dificultades con Abner porque empezó a desconfiar de él. Una característica de todos los gobernantes, de todos los hombres que están en poder, es que son tan temerosos con respecto a que alguien les robe su reino, a que alguien les robe su trono. Tienen tanto temor de que venga alguien y les quiera quitar su dominio. E Isboset comenzó a llenarse de eso también. Y entonces a su aliado, a aquel que lo había puesto como rey, a Abner, quien era leal a su trono, a él lo acusa y le dice: tú me quieres robar el reino, tú me quieres quitar el trono.
Isboset empieza a desconfiar de Abner, y entonces esta relación en la cual Abner había levantado a Isboset se rompe. Entonces Isboset siempre queda como rey, pero Abner se sintió traicionado por lo que lo acusaron. Se sintió traicionado porque Isboset le acusó de un crimen, lo acusó de que quería quitarle el trono. Entonces Abner sale para donde David. Es decir, se aparta de Isboset, a quien él había puesto, y dice: yo no te voy a apoyar a ti, me voy a llevar todo mi apoyo para con David. Ahora voy a ir a donde David y le voy a entregar todo mi apoyo y voy a mover al pueblo, porque Abner era el que movía al pueblo aparentemente hacia favor de David y ya no a favor tuyo. Entonces, en eso estaba cuando Abner llega donde David, hace la paz con David, pero si ustedes tal vez recuerden, vimos la última vez que Abner tenía un enemigo en el reino de David. Ese enemigo era Joab. ¿Y por qué eran enemigos Joab y Abner? Porque en cierta batalla, la Biblia nos cuenta de que Abner mató al hermano de Joab. Entonces, Abner hizo las paces con David, pero Joab no estaba dispuesto a perdonarlo. Y lo llama, aparentemente en paz, y lo traiciona y lo mata. Joab mata a Abner. Entonces cae el hombre fuerte. Muere el general que puso a Isboset como rey. Y entonces ahí llegamos al capítulo 4, que es el que nosotros estamos leyendo ahora. Y quisiera que veamos el versículo 1, el versículo 1 de este capítulo. Se ha muerto entonces el hombre fuerte, se ha muerto Abner, quien había puesto a Isboset como rey, que le había dado solidez a su reino, y ahora la situación es que Isboset se ve vulnerable. Vea lo que dice el versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. En primer lugar, vamos a establecer que el reino de Isboset descansaba en el poder de un hombre. El reino de Isboset descansaba en el poder de Abner. Descansaba en lo que Abner había hecho y lo que Abner había dicho. Entonces Isboset tenía su confianza y su respaldo seguro porque pensaba que estando Abner ahí, él iba a continuar con su reino. Tenía una esperanza. A pesar de que lo había ofendido, a pesar de que Abner había amenazado con irse con David, Isboset se sentía cómodo y se sentía confiado en su reinado, pues Abner lo había puesto ahí. Pero cuando escucha la muerte de Abner, cuando escucha que había sido asesinado por Joab, de inmediato sus manos se le debilitaron. ¿Qué significa esto, hermano? Que este hombre se afligió. El rey Isboset, cuando oyó que su hombre fuerte fue asesinado, sus manos se le debilitaron, quedó sin fuerzas, entró en angustia. Mire, no le estaba pasando nada en realidad. Si usted lo piensa, ¿qué estaba padeciendo Isboset en ese momento? Solo recibió una noticia. Allá murió Abner, lo mataron. No estaban en guerra, David no venía a atacarlos, no estaban queriéndole quitar el trono. Él estaba en su palacio, pero sus manos se debilitaron totalmente. ¿Por qué? Solo con el hecho de pensar de que Abner ya no estaría ahí, Isboset ya no tuvo más fuerzas. La corona no le había sido quitada, pero ya no tenía fortaleza para levantar sus propias manos y defenderse. Ya tenía miedo. El miedo se había apoderado de Isboset. Él estaba confiado que era el rey, estaba tranquilo en su trono, porque Abner estaba ahí, y Abner lo defendía, y Abner iba y venía, y si venía David a querer conquistar, sabía que Abner se iba a levantar. Entonces su confianza, su reino se basaba en la confianza que había puesto en un hombre. Cuando vemos esto, hermano, esto es típico del mundo. Es típico de la forma en que el mundo se relaciona y en el que establece su dominio. Muchas personas en este mundo ponen la confianza en hombres que tienen poder, en hombres que tienen dominio, en hombres que tienen autoridad, ponen su confianza en ellos y basan totalmente su confianza en esas personas. Lo podemos ver a nivel político, a nivel laboral, a nivel económico. Y podemos pensar en cuántos casos de gente que puso su confianza en hombres que en un momento tenían poder y eso lo llevó al trono, lo llevó a un puesto, lo llevó a un liderazgo, pero cuando quitan a aquel que les puso la palanca, cuando quitan a aquel que les ayudó, cuando hay un cambio de gobierno,
cuando hay un cambio de jefatura, cuando hay un cambio de liderazgo, entonces empieza el temor y empieza la angustia y las manos desfallecen también. ¿Por qué? Porque si se fue él, detrás de él también fui yo. Esa es la idea en el mundo. Y por eso muchas veces, por ejemplo, lo vemos en el mundo de la política de manera muy evidente. La gente va y vende su alma y su vida y su voto para que permanezca en el poder cierta persona, cierta ciudadano, porque él los ha llevado ahí y saben que el día que él salga también salen ellos. Eso es lo mismo que había hecho Isboset. Había puesto totalmente su confianza en Abner. Había puesto su confianza en un hombre. ¿Por qué? Porque Isboset no tenía temor de Dios. Isboset ignoraba lo que era poner la confianza en el Señor. Y un rey que descansa en el favor de otro hombre, en realidad no debería de llamarse un rey. ¿No creen eso, hermano? Si él es el rey, pero su confianza depende de otro hombre más poderoso que él, aunque no tenga corona, ese no debería de ser el rey. Era un rey débil, era un rey indefenso, era un rey vulnerable, pero sobre todas las cosas era un rey que ahora no tenía esperanza. Pero no debemos olvidar de dónde era el rey José. José era el rey de Israel, el pueblo de Dios. Él estaba tratando de gobernar a un pueblo que no era gobernable como los demás pueblos se gobernaban. Y José tomó medidas para tener esperanza, para mantener su confianza, para sentirse seguro del trono. Él se basó en cosas que quizás otros reyes se basaban, pero que el pueblo de Israel no debía de basarse. El rey que iba a ser el rey del pueblo de Dios no debía de basarse en las mismas cosas en las que los otros reyes confiaban. No debía depositar su esperanza en las mismas cosas en las que los otros reyes depositaban su confianza. ¿En qué depositaban su confianza otros reyes? En sus riquezas, en sus ejércitos, en sus armas, en sus guerreros, en sus mujeres, en sus palacios, en sus tesoros, en sus barcos, en el hierro, en lo que tenían en su territorio. En eso depositaban su confianza los reyes de la tierra. Pero el que era rey de Israel no podía depositar su confianza en nada de eso. De hecho, el Señor había dicho que el que fuese rey de Israel tenía que tener su confianza depositada en Dios. Entonces, Isboset está totalmente perdido. Por eso está buscando un hombre o tenía su esperanza puesta en un hombre como Abner. Pero cuando Abner muere, sus brazos desfallecen. Pero verá algo más que nos dice el versículo 1 ahí, al final. Y fue atemorizado también todo Israel. En la segunda parte de este versículo vemos que no solo era el corazón del rey el que confiaba en Abner, sino que también todo el pueblo de Israel tenía su confianza puesta en él. Todo el pueblo de Israel se había acostumbrado a ver cómo ese hombre llevaba las peleas, llevaba las batallas y defendía al pueblo y cómo guardaba el sistema de gobierno que tenían. Abner era un hombre en el cual Israel había puesto su confianza. Y eso era un error si hablamos del pueblo de Dios. Porque teniendo a Jehová, el Dios de los ejércitos, ellos estaban confiando en Abner, el general de Saúl. Y si comparamos a Abner con Dios, no hay punto de comparación. Un grave error de los israelitas. Los israelitas sabían quién era Jehová. Los israelitas conocían su historia y sabían lo que Dios había hecho por ellos en el desierto. Recuerde todo lo que Dios hizo por ellos en el desierto cuando derrotó a Faraón, cuando le puso las plagas, cuando venció en el mar y quedó ahí Faraón muerto. Todo lo que Dios había hecho, cómo Dios les había ayudado a caminar a través del desierto enfrentándose a todos aquellos guerreros. Cómo Dios les dio la tierra de Canaán que estaba llena de gigantes. Cómo fueron venciendo batalla tras batalla a todos los que habitaban aquella tierra. Israel sabía que el Señor era digno de confianza, que Jehová era el Dios de los ejércitos. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que ahora tenían su confianza puesta en Abner. Y cuando Abner murió, ¿qué dice ahí? Dice que el pueblo se llenó de temor. Y eso sucede cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en cualquier otra cosa. Rápidamente nuestros corazones se llenan de temor. Porque las cosas en las cuales podríamos poner nuestra confianza en esta tierra, todas son frágiles, todas son vulnerables, todas son débiles, todas tienen un límite. Y en este caso, el pueblo había puesto su confianza en Abner, y Abner era débil, era vulnerable, fue asesinado, ya no tenía más vida, y ahora todo el pueblo estaba atemorizado, y las manos del rey que tenía estaban debilitadas. ¿Por qué? Porque su gobierno descansaba en el poder de un hombre. El pueblo quería ser gobernado por hombres, que ahora está lleno de temor porque su hombre fuerte ha caído.
El pueblo del Dios Todopoderoso estaba atemorizado porque murió un hombre. No podían ver que Dios permanecía ahí. Un pueblo que descansa en el favor de un hombre poderoso, ese es un pueblo bien frágil. Es decir, una nación que confía en el poder de un hombre, ese es un pueblo débil. Es un pueblo que es temeroso. Es un pueblo que no tiene fijeza ni tiene fortaleza. Un pueblo que no tiene tampoco esperanza. Así que ni Isboset ni Israel tenían una buena esperanza porque ambos habían confiado en Abner, quien ahora ya estaba muerto. Descansaban en él y habían puesto su confianza en la persona equivocada. Pero además, no solamente eso, no solo Isboset había puesto su confianza en Abner, sino que también, vamos a ver ahora el versículo 2, nos presenta a dos personajes. Y esto me llama mucho la atención porque creo que concuerda mucho con nuestra realidad actual también. Vea cómo dice el versículo 2. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres. Cuando habla del hijo de Saúl, está hablando de José. Y dice que tenía dos hombres. Estos dos hombres eran capitanes de bandas de merodeadores. En otras palabras, si hablamos de capitanes de bandas de merodeadores, podemos decir dos maras habían ahí en ese pueblo, ¿ya? Y estos dos hombres, Baana y Recab, hijos de Rimón Beroita, eran los líderes. Mire que es interesante porque Isboset, el que era rey de Israel, tenía de manera extraoficial a Recab y Baana como jefes de dos bandas de merodeadores. Es decir, que él había puesto también su confianza, había puesto el cuidado de su reino, además de tener un ejército oficial, pero también tenía las fuerzas humanas, las fuerzas malignas que lo defendían. Y uno podría decir lo que vivimos en nuestros tiempos, ¿verdad? Cómo están relacionados los hombres del poder político con los perversos que andan ahí haciendo delitos. En realidad, hermano, aquí lo estamos observando en segunda de Samuel, ya los reyes tenían contratados a mareros, a bandas de merodeadores, que también hacían lo que ellos querían para beneficio de su propio reino. Ya lo vamos a ver más despacio abajo. Entonces, Isboset era cuidado por estos dos. Baana y Recab, cuando dice que eran merodeadores, significa que eran como una especie de brazos armados que tenía este hombre, pero no formaban parte del ejército de manera oficial. Estaban al servicio del rey, cuidaban al rey, los proveían de botines, de tesoros. Los merodeadores iban, rodeaban una ciudad, la asaltaban y traían todos sus tesoros al rey. Y parte de los tesoros les quedaban a ellos. Era un trato que tenían ahí para poder enriquecerse, tanto los merodeadores como también el rey, de una manera ilícita, pero eran respaldados por el rey. Probablemente esto no lo sabía Israel. Probablemente esto no era del dominio público que Isboset tenía esta relación con estos dos delincuentes. El pueblo quizás veía las bandas, veía y sufría los ataques, pero no eran precisamente algo, digámoslo así, legal. Mandaba incluso a países, a naciones extranjeras, a pueblos extranjeros, para que pudieran ir y traer tesoros, para que controlaran el territorio, para que cobraran las venganzas, para cobrar extorsiones, para hacerle favores al rey contra aquellos que consideraba el rey sus enemigos. Si el rey quería limpiar algún asunto que dejó por ahí, venga Recab, venga Baana, ayúdenme, necesito que me quiten y me eliminen a este, a este, a este. Y ellos iban y hacían esos favores al rey. Entonces, Isboset había contratado a estos dos asesinos, a estos dos delincuentes, como parte de su seguridad para que le brindaran un poco de confianza y poder sentir esa sensación de tranquilidad. El mismo Isboset probablemente los había armado, los había empoderado. Así él se sentía más tranquilo, así se sentía que tenía fortaleza. Así buscaba él garantizar el dominio y tener un gobierno estable. Vea que es tremendo porque si es una mala idea poner la confianza en los hombres, pues mucho peor cuando aquellos hombres tienen un corazón perverso y están inclinados a las tinieblas. Es decir, si ya es mala idea que usted ponga su confianza en un hombre para que lo cuide, pues mucho peor es poner nuestra confianza en un hombre que vive y se rige bajo las normas de las tinieblas y sirve al enemigo para que nos cuide. ¿Qué sentido puede tener eso? No tiene ningún sentido, pero así es como el mundo funciona.
Y Isboset había tomado la decisión de contratar a estos dos hombres y sus bandas para hacerles sentir seguridad. Y estos dos hombres le servían junto con sus bandas, no porque eran leales a Isboset, le servían porque obtenían beneficios. Hermanos, esto nunca ha sido bueno. Ni fue bueno en 2 de Samuel capítulo 4 hace casi 3000 años, ni es bueno hoy. Pero esa es la manera en que los gobiernos siempre han actuado. Los gobiernos y las potestades de este mundo siempre han actuado de esa forma. Están aliados con el mal. Y esto parece algo como una teoría de conspiración y cosas ficticias que podríamos estar nosotros inventando en contra de las políticas de este mundo. Pero en realidad, amados hermanos, la Biblia nos enseña que el reino de la maldad está en esta tierra y así es como hombres que están en eminencia son utilizados para que puedan ellos hacer todas sus fechorías y trabajan entre sí. Y no lo hacen por un interés común, lo hacen cada quien por su propio interés. En otras palabras, hermanos, este tipo de actividades de que los hombres confían en otros hombres, a pesar de que saben de su maldad, a pesar de que saben de la perversidad de sus corazones, eso ha existido siempre. E Isboset había cometido el error de poner su confianza, de poner su cuidado en la fuerza del maligno. Y lo que sucede luego es terrible. Solo quisiera, si me pueden poner la siguiente, porfa, que vean el versículo 4. De hecho, el versículo 4 es un paréntesis que podríamos decir que casi no tiene nada que ver con la historia que estamos leyendo. Porque, vamos a ver, dice, y Jonatán, ¿quién era Jonatán? Este era otro hijo de Saúl, ¿ya? Estamos hablando del que era el buen amigo de David. Pero dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de pies. Nos cuenta esto. Por alguna razón, el Espíritu Santo pone esta narración en este momento específico, en el capítulo 4. Y nos cuenta precisamente de Mefiboset. Yo creo que Mefiboset a todos nos suena en la mente, ya hemos escuchado de él, ¿verdad? Mefiboset es aquel que luego, más adelante lo vamos a ver, David manda a llamar para sentarse en el palacio por una promesa que le hizo a Jonatán, de que iba a cuidar a su descendencia. Entonces, aquí, este versículo 4 es como un gran paréntesis, como una introducción de la historia que más adelante vamos a estudiar. Y nos cuenta de cómo fue que Mefiboset quedó lisiado. Dice que tenía 5 años de edad cuando llegó a Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. ¿Por qué? Porque como ese niño era descendiente de Jonatán, también era un hombre que podía aspirar al trono. Es decir, era heredero del reino. La nodriza, sabiendo eso, lo toma y huye con él. Y mientras huía apresuradamente, se le cayó el niño. Y es ahí cuando queda poco. Ese es Mefiboset, que nos introduce aquí el capítulo 4, pero vamos a ver más adelante su historia de cómo David también lo redime y lo restituye. Ahora, volvamos a la historia de Isboset. Vamos al versículo 5. Estos dos hombres que habían contratado, vean lo que sucede ahora. Los hijos, pues, de Rimón Beorita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo a las 7 en su cámara. Y aquí que la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió. Es decir, yo creo que estas horas eran como la 1, 2 de la tarde, después de que uno ha comido el montón y está haciendo calor, y a uno se puede echar una siestita, ¿verdad? Y Isboset se puede echar una siestita, y cuando se durmió el rey, pues se durmieron todos los empleados. El problema es que se durmió la portera, que había abierto la puerta, ¿verdad? La redundancia, para limpiar el trigo, y mientras lo limpiaba, ¿verdad? Con aquella brisita, probablemente la mujer se fue quedando dormida y dejó abierto. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Versículo 6. Bueno, 7. Al final del 6 dice, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Los mismos hombres que había contratado para que lo cuidaran y para que le hicieran favores, ahora están entrando a su casa, y dice que cuando entraron a la casa, y José dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Isboset puso su confianza en Abner, Abner murió, y entonces su corazón se llenó de miedo. Isboset puso su confianza en Recab y Baana, hombres perversos, y ahora son ellos mismos quienes ingresan a su propia casa y dormido en su cama,
literalmente dice la Biblia, le cortan la cabeza. Aquello en el que el hombre confiaba es aquello en que lo termina destruyendo. Es terrible porque ciertamente el que confía en el hombre no tiene esperanza. Isboset puso su reino en manos de verdugos. Y esos propios verdugos en quien él había creído que podía confiar, ahora lo traicionan. ¿Por qué? Porque Baana y Recab no trabajaban para Isboset, trabajaban para ellos mismos. Y cuando vieron que Isboset había quedado indefenso, cuando vieron que ya nadie iba a defender a Isboset, dijeron, no, este ya no nos conviene, matemos a este y ganémonos el favor del otro que va a entrar como rey. Es decir que aquí no se trataba de confianza, aquí se trataba de qué es lo que más me convenía. ¿No se han dado cuenta ustedes, hermanos, cuando los vendedores nos quieren vender algo? Nos hablan con una confianza. Se tratan de ganar nuestra amistad. Usted sabe que cuenta conmigo, claro que sí. Claro, me llamó, dígame qué le puedo servir. Y qué atentos. Es increíble la manera en que nos tratan con tal amor, con tantos deseos de servirnos, con aquel deseo de poder agradarnos, hermanos, pero recordemos algo, no nos están viendo a nosotros, están viendo la comisión. ¿Estamos claros en eso, hermano? No están ganándose nuestra confianza, están viendo nuestra comisión, la comisión que ellos van a obtener por vendernos un producto. No somos sus amigos. No deberíamos de irnos en ese engaño. Simple y sencillamente están tratando de obtener un beneficio. El mundo funciona de esa manera. El mundo trabaja de esa forma. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Sansón y a Dalila? Dalila le decía cariñitos a Sansón. Dalila lo trataba bien, le hablaba al oído, le susurraba, pero no amaba a Sansón. Lo que quería era ganarse su confianza para que Sansón soltara su secreto. Y 2, 3 veces Sansón se pudo librar y pudo engañársela un poco. Hasta que llegó un punto en que no pudo más y lo tocó al cerco, como decimos, y Sansón terminó diciéndole todo, creyendo que podía confiar en él. Imagínense qué ciego podemos llegar a ser. Que Sansón todavía creyó que podía confiar en Dalila después que las primeras 3 veces lo había entregado ya a los filisteos. Y al final termina traicionando su confianza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros mismos, o bueno, la iglesia misma, la familia misma, la persona misma puede abrirle las puertas al enemigo en son de confianza, en son de darle amistad, en son de tener un poco de seguridad, en son de tener un poco de cariño, un poco de recursos. Podemos abrir la puerta al enemigo y eso al final se puede convertir en el verdugo que termina destruyendo nuestras vidas. Quiero poner este ejemplo porque creo que es uno muy evidente y muy doloroso. Cuando hay una madre soltera que está tratando de sacar adelante a sus hijos y aparece por ahí cierto hombre tratando de ganarse su confianza. Lastimosamente esa historia se repite mucho. Pero ese hombre trata a los niños con cariño, les lleva dulce, les lleva chocolate, les lleva churros, a ella le lleva esto, le lleva lo otro. Y uno dice, ay, ese hombre está ahí y me puede ayudar, y se entusiasma, se ilusiona, y la mujer deposita sus esperanzas en esa persona que está ahí apareciéndose como el que puede llegar a ser el hombre, el padre de sus hijos, el hombre de la casa, etc. Pero esa historia normalmente termina muy mal. Pues lo que el hombre busca no es el beneficio de ella y de sus hijos, sino solamente un momento, un rato de placer. Abre la puerta de su casa, la confianza al enemigo, y al final el enemigo termina también destruyendo y deja el corazón hecho pedazos y muchas veces otra cantidad de situaciones difíciles en la vida de él. Y lejos de traerle el alivio que esperaba, termina trayéndole pesadillas aún peores de las que ella tenía. ¿Por qué es eso? Porque abrimos las puertas de nuestros corazones para depositar confianza en hombres perversos que parecen tener interés en nosotros, pero en realidad solo están buscando su propio interés. Eso es un ejemplo, podría ponerles otro caso. Pero la idea acá es que, amados hermanos, qué equivocados estamos cuando andamos buscando en qué poner nuestra confianza y se nos olvida y nuestros ojos se cierran para pensar en Dios.
Isboset buscó a Abner, Isboset buscó a Recab y Baana, y ninguno de ellos terminó siendo lo que él esperaba. Al final, estos hombres asesinan a Isboset. Y ahí termina su reino. Pero vean lo que sucede ahora. Ahora pasa algo muy curioso porque como no podían tomarle foto a Isboset ya muerto, le tenían que quitar su cabeza. Porque esa era la evidencia con la que se presentaban ante David. Y Recab y Baana, hombres que solo buscaban su propio beneficio, van con David. Y vean lo que dice ahí, por favor, del versículo 8. Dice esto. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y le dijeron, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y miren, y Jehová ha vengado hoy a mi rey, a mi señor el rey de Saúl de su linaje. Todavía llegan con el trofeo, supuestamente, y le dicen, David, aquí te manda esta bendición del Señor. Y en ese momento David iba a demostrar si iba a poner su confianza en Dios o su confianza se iba a depositar en cualquiera que llegara a ser mejor. Es lo que termina sucediendo. Para no hacer más larga la historia, ya la leímos una vez, lo que termina sucediendo es que David, al ver a estos hombres, lejos de celebrarles, lejos de abrirle las puertas como lo hizo antes Isboset, David lo que entiende es que esos hombres son perversos, no son dignos de su confianza y sabe que su reinado no ha venido porque ellos le han traído la cabeza de Isboset. David está firmemente confiando en que es Dios quien lo va a llevar al trono. De tal manera que les dice, cuando vino uno a darme buenas noticias, según él, que Saúl había muerto, terminó pagándolo con su vida. Ahora ustedes me traen la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, a quien mataron estando en su cama. ¿Y quieren que yo les dé una recompensa? Pues la recompensa que tendrá será su muerte, porque no son dignos de mi confianza. David tenía claro en quién debía confiar. David, en este caso, contrario a Isboset, ya había aprendido y estaba con su mirada puesta en Dios. Y cuando Recab y Baana llegaron a tratar de ganarse la confianza de David para buscar su propio beneficio, David no se fue con el mismo juego. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, que David conocía a Dios y Isboset nunca lo conoció. No porque no pudo, porque no quiso. David había visto la mano de Dios respaldarle. David sabía esperar en el Señor. David entendía que solamente a través del Señor iba a poder tener un reinado que podía perdurar. No a través de Recab, ni Baana, ningún otro hombre. El corazón de David ante esta tentadora oferta, entre comillas, reaccionó como aquel que sabía en quién confiaba y por lo tanto no iba a tomar ofertas de otra parte. Cuando usted confía en Dios, cuando usted tiene su esperanza depositada en el Señor, puede venir cualquier oferta con mucha tentación para que podamos poner nuestra confianza en Él. Sin embargo, nosotros debemos de permanecer firmes, creyendo en quien nos ha prometido, creyendo en quien nos ha sido fiel siempre, que es nuestro Dios. Al final, si terminamos de leer, David termina ahorrando la vida de Isboset. En el versículo 10, el que sigue, en el versículo 10, él termina de darle esta lección. En el 11, les dice, bueno, lo que yo les estaba narrando hace un momento. Y en el versículo 12, David ordena el asesinato de estos dos hombres y que sepulten la cabeza de Isboset junto con Abner. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay una frase ahí en el versículo 10, dice, en el versículo 9, perdón, si lo podemos proceder una vez más. Dice al final, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. David dice, ¿sabe qué? Yo no estaba angustiado por Isboset, ni estaba angustiado por Saúl. Yo no estaba esperando vengarme de ellos. Así que esto que me traen ustedes como una bendición de Dios, no lo es. Porque ya el Señor me quitó esa carga del corazón. Yo estoy esperando en Dios porque Él me va a llevar al trono. Eso es lo que David está diciendo con todo eso. Nosotros tenemos que tener también clara en nuestra vida cuál es el llamado que Dios nos ha hecho, cuál es el camino que Dios nos ha trazado, para que cuando venga cualquier oferta como la que traían estos hombres, podamos tener la capacidad de identificarla y decir, ¿sabe qué? Es muy tentadora la oferta, pero no es lo que Dios quiere en mi vida. No es lo que está de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo no confío en eso, yo confío en Dios que me ha dado su promesa.
muy tentador lo que tú me dices, parece muy bueno lo que tú me ofreces, pero en realidad yo he confiado en Dios y en Él espero. Eso es lo que David está diciendo. Ahora, dijimos al principio de esta lectura, ¿qué podemos aprender? Y la pregunta con la que comenzamos es, ¿en quién estás confiando? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Estás como Isboset, que siendo parte del pueblo de Dios no confiaba en él, sino que confió en Abner, confió en hombres perversos? ¿O estamos como David, confiando en el Señor, manteniéndonos firmes? Quiero recordarles eso. Cuando nuestra confianza no está puesta en el Señor, hermanos, somos frágiles, somos vulnerables y somos débiles. Así era Isboset. Y en un mundo tan traicionero como el que vivimos y como el que vivía Isboset, es mejor que nuestra esperanza esté en Cristo, porque Él nos roca firme y eterna. Dijimos que los hombres no son confiables porque son perecederos. Solo Dios es eterno. Abner murió y murió la esperanza de Isboset. Sin embargo, nosotros tenemos a un Dios, a Cristo Jesús, quien murió, pero resucitó tercer día. Y Él es eterno. Y en Él tenemos también nosotros una esperanza eterna. Vea lo que dice Salmo 62:9. Salmo 62:9. Los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentiras. En la balanza suben, y todos juntos pesan menos que un solo. ¿Por qué habríamos de confiar en los hombres si son tan perecederos, son tan vulnerables, tan frágiles? Sin embargo, nuestro Dios es eterno. Segundo, los hombres no son dignos de confianza, pues son traicioneros. Solo Dios es fiel. Hay un versículo famoso en Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Creo que todos alguna vez lo hemos escuchado. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es traicionero. Isboset confió en Recab y en Baana y fue traicionado. Ellos mismos lo asesinaron. Nosotros, amados hermanos, si confiamos en los hombres antes que en Dios, ese es el problema. Y ahí es cuando viene la maldición. Ahí es cuando viene este ambiente tan desértico como que describe este libro de Jeremías. Entonces, los hombres no son confiables, pues son perecederos. Dios es eterno. Los hombres no son confiables, pues son traicioneros. Dios es fiel. Pero además, los hombres no son confiables porque son limitados en poder, en conocimiento y en recursos. Solo Dios es todopoderoso. Pues Salmo 146:3 nos dice lo siguiente: no confíes en los príncipes ni el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. En otra versión más antigua de la misma Reina Valera dice, no hay en él sanidad. Es decir, ellos pueden ser príncipes, pueden ser grandes hombres, pueden tener grandes apellidos, pero no pueden sanar tu alma, no pueden salvarte. Son limitados en su poder, son limitados en su conocimiento, son limitados en sus recursos. Solo Dios es todopoderoso. Así que, ¿qué aplicaciones de esto podemos tener en nuestra vida? En primer lugar, el creyente debe descansar permanentemente en su Salvador. En su vida familiar, ponga su confianza en el Señor. En su economía, ponga su confianza en el Señor. En todo lo que emprende, en todo lo que hace, ponga su confianza en Él. Como dije al principio, esta es una verdad simple y sencilla, pero lo simple y lo sencillo a veces es lo más difícil de vivir. Pero el creyente debe vivir de esta manera, confiando en la palabra, confiando en las promesas del Señor, esperando en su obra, esperando en su voluntad. Otra segunda aplicación es que la iglesia no debe descansar en un hombre. Pues si ese hombre cae, ¿qué esperanza tiene la iglesia? ¿Qué pasa si la iglesia depende del pastor? ¿Qué pasa si su esperanza y su confianza está puesta en el líder del ministerio? No debe de ser así. No hay pastor ni líder, no hay papa ni hay obispo en quien podamos descansar.
solo en el Señor. Su seguridad está en Cristo, no en las leyes de un país. Hay gente que dice, ¿qué va a hacer de la iglesia si en este país se aprueban leyes que vayan en contra de ella? No se preocupe, hermano. No confiamos en las leyes de los hombres, confiamos en la ley de Dios, confiamos en las promesas de Dios. Su victoria está en Cristo, no en los estándares de este mundo. La defensa de la iglesia la hace Cristo y su palabra, no las armas que puedan haber en este mundo. Quisiera terminar leyendo este salmo y luego oramos. Salmo 118, versículo 5. Y ojalá que cada uno de nosotros pueda confiar en Dios de la manera en que este hombre acá ora y confía en Él. Salmo 118, verso 5 al verso 9. Desde la angustia invoqué a Jehová, me respondió Jehová, poniéndome en lugares espaciosos. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. No hay nada mejor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que de ella tenemos en la historia de José. Gracias, mi Dios, por permitirnos tener una confianza y una esperanza verdadera en ti, porque tú eres nuestra roca firme y eterna, porque tú eres todopoderoso, tú eres fiel, Señor. Podemos confiar ciegamente en ti, pero te pido, Dios, que nos ayudes a vivir esa verdad, que nos ayudes a descansar en esa verdad, para no caer en los engaños, para no caer, Señor, en la ilusión de poder confiar en las cosas de este mundo antes de confiar en ti. Señor, sé que puedo confiar en mi esposa, sé que puedo confiar en mis hijos, sé que puedo confiar en mi pastor, si antes, Señor, he puesto mi confianza en ti. Si la raíz de esa relación eres tú, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder vivir de esa manera, saber confiar antes en ti, que sobre cualquier otra cosa en esta tierra, que sobre cualquier otra persona en esta tierra. Por favor, Señor, ayúdanos. Y si alguno de nosotros hoy ha puesto su confianza en alguna cosa que no debe, Señor, te pido, mi Dios, que tú nos rescates, ten misericordia de nosotros y tráenos a ti, Señor. En tu nombre oramos esta noche. Bien, Dios le bendiga a todos. Gracias.